Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y tengo esta noche el privilegio de contar con un destacado abogado constitucionalista, el doctor Cristóbal Rodríguez. Buenas noches, doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, don Miguel, encantadísimo de estar con usted una vez más. Uno de los temas que ha estado acaparando la atención de los medios de comunicación, radiales, escritos y televisados en las últimas semanas, está relacionado con la posibilidad de que se intente una nueva reforma. En esta oportunidad, para unificar, entre otras cosas, las elecciones municipales con las congresionales y las presidenciales. ¿Qué posibilidades hay? ¿Y tiene justificación ese intento? Mire, yo en algún momento escribí alertando, no fui el primero que lo hizo, hace ya más de un año y medio lo había hecho el colega Naces Perdomo en su columna que tiene en el periódico El Día, advirtiendo de los riesgos de que llegáramos a las elecciones de febrero sin que se produjera un ajuste constitucional que permitiera, una reforma constitucional que permitiera la unificación de las elecciones, porque eso puede ser un evento desestabilizador de la paz política que precisa un proceso electoral que no se agota en las elecciones de febrero, sino que continúa en las elecciones presidenciales y legislativas del mes de mayo. Pendiente también de una tercera ronda de votación, ¿no? En el caso hipotético de que nadie gane en una primera vuelta. Tal y como está el panorama y la correlación de fuerzas políticas, como se vislumbra hoy, es muy probable que el 28 de junio, que es la fecha estipulada por la Constitución, el domingo de 3 de junio, que es el 28 de junio del 2020, estaríamos asistiendo a una segunda ronda de votaciones para elegir al presidente de la República. Que sería una tercera ronda de votación. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los elementos, a mi juicio, críticos de ese proceso de febrero? En primer lugar, una cuestión que yo he denominado como de sobresaturación del calendario electoral. Es decir, nosotros hace ya mucho tiempo, muchos meses, que estamos asistiendo de manera cotidiana, indiscriminada, a un proceso de promoción de candidaturas políticas, de campaña, pre-campaña, como se le quiera llamar. Los aspirantes a cargos electivos hace mucho tiempo que están en campaña. Y el 6 de octubre va a haber 2 elecciones primarias, una con padrón abierto en el caso del Partido de la Liberación Dominicana y una con padrón cerrado en el caso del Partido Revolucionario Moderno. Para ese evento ya formalmente inició la pre-campaña, aunque informalmente había iniciado hace mucho tiempo. Ese evento concluirá y ya habrá iniciado la campaña para las elecciones de febrero. En medio del proceso electoral de febrero, la Junta habrá de decretar el inicio formal de la campaña presidencial del mes de mayo. Y eso, el problema... Es decir, los candidatos presidenciales que resulten de las primarias del 6 de octubre no podrán comenzar su campaña formal al día siguiente. Sí, podrían hacerlo o no, pero el tema no es solo eso. El tema es que eso va a tener lugar en un contexto que tiene como antecedente un nivel de enrarecimiento del panorama político, de estridencia en el tono del debate, de contradicciones políticas viscerales al más alto nivel en algunas de las principales organizaciones políticas que auguran escenarios probables de violencia que pueden perturbar la tranquilidad. En adición a eso, en las elecciones de febrero se van a elegir 3.870 y pico
de funcionarios en el nivel municipal, en los gobiernos locales. En todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional, para elegir esa cantidad de funcionarios en el gobierno local o en los gobiernos locales, habrá más de 12.000 candidatos. Más de 12.000 candidatos. Hablan de cerca de 20.000. Sí, no se sabe todavía, pero pasan de 12.000, con certeza. No hay posibilidad material de que las juntas municipales y el Tribunal Superior Electoral den respuesta en el tiempo o en los tiempos constitucionalmente previstos a las impugnaciones que van a sobrevenir a las elecciones de febrero. Y no la hay porque existe un elemento poco ponderado que está o que ha de gravitar como condicionante de ese proceso electoral de febrero, y es que esas elecciones van a operar su resultado como un pronóstico del proceso presidencial y legislativo del mes de mayo. Un anticipo de lo que va a pasar en ese sentido, el recrudecimiento de las pugnas, y eso se traduce en la búsqueda, la exacerbación indiscriminada para la búsqueda de recursos, no importa de dónde provengan, y la intensificación del uso de las vías de recurso para evitar una derrota y que pueda presentarse como un anticipo de lo que puede suceder en mayo, es inevitable que se produzca. Entonces nadie va a aceptar, en resumen, de buen talante que perdió, y eso va a incrementar de manera significativa el acudir o el recurso a las vías de impugnación previstas en la ley. La Constitución establece que los funcionarios electos en las elecciones de febrero deben tomar posesión de sus cargos el 24 de abril, 3 semanas y 2 días antes de las elecciones de mayo. Yo les digo a usted... Las autoridades actuales fueron escogidas por 4 años. Claro, pero yo le digo, eso no es posible que suceda. No es posible que haya respuesta y solución. Y si llegamos a las elecciones de mayo con el lastre de los problemas no resueltos de las elecciones de febrero, la posibilidad de que se exacerbe, que se intensifique el nivel de enrarecimiento de la contienda política es muy alto. Ojalá que todo suceda sin que ninguna de estas cosas se conviertan en elementos de perturbación que atenten contra la paz. Doctor, pero hay un escenario propicio para que la paz, el sosiego necesario para procesos de esa envergadura se vea alterado. Y es por eso, fundamentalmente por esas razones, que yo decía, las elecciones de febrero y las elecciones de mayo en el 2020 deben unificarse, no para que se queden unificadas, sino para retornar a la separación por 2 años que se produjo antes de la reforma del 2010, con el propósito de evitar el arrastre, etcétera, etcétera. Pero para etcétera. Eso sería necesario otra reforma constitucional. No, con una reforma constitucional que establezca una previsión transitoria. Por eso mismo. Para eso se necesita una reforma constitucional, sin duda. Lo que pasa es que de inmediato surge el fantasma de que si la reforma se va a utilizar como mecanismo para la habilitación del presidente Medina, y el miedo o la oposición de algunos sectores políticos a que eso suceda, yo pienso que le quitó relevancia al análisis sosegado de las implicaciones potenciales del proceso electoral de febrero. Doctor, tomando en cuenta las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional, frente a muchos recursos que se han elevado de inconstitucionalidad ante esa Corte, ¿qué pasaría
piense usted, analizando bien la tendencia en la Corte, ¿qué pasaría en el caso hipotético de que un funcionario o muchos funcionarios o varios funcionarios municipales que resulten derrotados en las elecciones de febrero, en el caso de que no se fusionen ambas elecciones, apelen o eleven un recurso de inconstitucional alegando de que ellos fueron escogidos por 4 años? Crearía también un conflicto adicional, a mí me parece, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese tema es un tema jurídicamente inviable y que está resuelto por la Constitución. La Constitución establece el periodo de duración de los funcionarios electivos, pero la Constitución dice cuándo concluyen sus funciones los funcionarios electos a nivel municipal y a todos los niveles. En el año 2010, la reforma constitucional disponía que el mandato de los funcionarios electos es de 4 años. Y sin embargo, estableció una excepción a esa regla, según la cual los funcionarios municipales y los legisladores electos en las elecciones de medio término del 2010 iban a durar 6 años. De la misma manera, la Constitución dispone, son 4, pero los funcionarios electivos, los alcaldes, cumplen su función, no recuerdo la fecha, cumplen su mandato en la fecha X. Faltan meses, pero el constituyente tiene facultad para establecer una previsión de esa naturaleza aquí y en cualquier lugar. Bien, doctor, permítanos hacer una primera pausa. Regresamos con nuestro distinguido invitado, el doctor Cristóbal Rodríguez, después de ella. Estamos de regreso con el doctor Cristóbal Rodríguez, nuestro invitado de esta noche. Doctor, a propósito de lo que se ha planteado de una reforma, la idea no es solo habilitar al presidente de la República o aprovechar esa oportunidad para habilitarlo con vista al 2024, no con vista al 2020, que ya no podrá ser de ninguna manera candidato, aunque sea habilitado nuevamente por una reforma constitucional, pero también se habla de la exclusión del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, es volver a la reforma de 1994, ¿no? Y hay otras cosas que se plantean en la reforma que parecen pertinentes y que podrían ser de mucha utilidad para resolver algunos de los problemas que se han planteado y en la que aparentemente existe un consenso en la clase política, con la excepción de un sector, el sector que el presidente Danilo Medina llamó sector minoritario dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, mira, hay varios temas pendientes de ser rediscutidos en una reforma constitucional y, como usted bien dice, en torno a los que se ha manifestado un alto nivel de consenso, de que deben ser rediscutidos y de que la Constitución debe reformarse para su revisión. El tema del Procurador General de la República como parte del Consejo Nacional de la Magistratura es un tema que destaca porque es uno de los que más se ha discutido desde el año 2009 en que se presentó el proyecto de reforma constitucional por el Ejecutivo de entonces, presidido por el doctor Leonel Fernández. Ese tema generó muchísima controversia en el país porque la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura con la incorporación del Procurador era la apertura de la puerta para el retorno, de la puerta grande para el retorno de la condicionalidad de la política partidaria en la composición de los órganos supremos de administración de justicia en la República Dominicana a nivel la justicia electoral, la justicia constitucional y la justicia, digamos, ordinaria, encabezada o cuya cúspide es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese tema hay que revisarlo, porque esa composición del Consejo quebranta automáticamente el equilibrio necesario para que haya
un nivel razonable de criterios en la composición de esos órganos de administración de justicia. Le da de hecho 3 votos al presidente de la República. De entrada. Sí, porque tiene el del procurador, que es empleado suyo, y tiene 2 del presidente. De entrada, pero si usted analiza que nosotros tenemos 19 años consecutivos en los que el partido que logra la presidencia de la República logra al mismo tiempo una mayoría absoluta en la Cámara, en el Senado de la República, y considerabilísima en la Cámara de Diputados, entonces usted tiene una composición del Consejo favorable en términos de mayoría casi automática a favor del partido que gobierna en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, eso debe revisarse. De la misma manera, y asociado a eso que acabo de señalar, es decir, ha habido una cohabitación Congreso en ambas cámaras y gobierno en los últimos 19 años, que tiene que ver directamente con el mecanismo de arrastre con que a nivel legislativo ha operado la configuración de lo que se conoce como la figura del arrastre. Es decir, quien tiene una cámara tiene automáticamente las 2 cámaras, porque hay un mecanismo recíproco de arrastre entre senadores y diputados. Y eso... Pero eso se elimina ahora. Bueno, lo eliminó una decisión del Tribunal Constitucional. Lo ideal, y así lo planteé en algún texto hace unas semanas, lo ideal es que eso se establezca de manera clara y precisa en la Constitución como prohibición, para que no haya luego discusión si es o no conforme o contrario a la Constitución el arrastre que fue lo que sucedió. Y la decisión del Tribunal Constitucional no tiene fuerza constitucional. No es vinculante. Tiene fuerza constitucional, pero si mañana cambia la composición del Tribunal Constitucional y a una composición de jueces distintos se le ocurre que ese precedente no es cónsono con una adecuada interpretación del derecho, ¿qué va a pasar? Doctor, algunos de los temores que subsisten con relación a la separación de las elecciones con un solo espacio de 3 meses tienen que ver con la nueva modalidad de votación. Es decir, ahora todas las autoridades del Congreso y de los municipios, todas sin excepción, van a ser recogidas por lo que se llama el voto preferencial. Es decir, la gente va a votar por cada uno de esos, y eso va a traer realmente muchos problemas, porque estamos estrenando sistema nuevo de votación, sistema de computarización para el ejercicio del voto, leyes nuevas que tienen que ver con el régimen electoral, leyes nuevas que tienen que ver con la ley de partidos políticos, y todo eso hace mucho más complejo y complicado el tema de las elecciones de febrero, ¿no? Sí, yo he escuchado... Y eso aumenta los temores. Yo he escuchado la expresión del proceso electoral del 2020 como un proceso experimental. De laboratorio. Proceso de laboratorio, exacto. He escuchado esa expresión y tiene sentido. Yo no manejo las intríngulis técnicas de ese asunto, y por tanto no tengo elementos de juicio para afirmar si eso puede o no incidir negativamente en el proceso tal y como está concebido de elecciones separadas por 3 meses. El problema no es que las elecciones estén separadas, el problema es que están separadas por 3 meses, y eso, a mi juicio, representa un riesgo por las razones que le expresé en el segmento anterior. Doctor, pero esos temores suyos son compartidos por una gran parte de la población, que coincide en el punto de vista de que es necesario ponderar la posibilidad de fusionar nuevamente por el peligro que entraña todo eso. Sin embargo, ¿por qué hay tantas objeciones al mismo tiempo con relación? ¿Por qué se hace tan difícil acometer esa tarea? Tiene que ver con la posibilidad de que una reforma constitucional habiliten al presidente, se utilice como herramienta para la habilitación del presidente de la República, y hay una parte del liderazgo político, una parte de los actores del debate público que le dan más peso
a digamos, a la idea de evitar una eventual habilitación del presidente para un proceso posterior al electoral del 2020 que a la posibilidad de una crisis político-electoral. Yo estoy del otro lado. Para mí tiene muchísimo más relevancia evitar un escenario de conflicto que el hecho de que el presidente Danilo Medina pueda eventualmente resultar habilitado. Lo cual no le garantiza que pueda ser el candidato. En lo absoluto, sí. En lo absoluto. Doctor, ¿qué pasaría? Hay quienes temen, yo entre ellos, que si no se cumplen los plazos para la celebración de las elecciones, si por ejemplo dificultades o impugnaciones resultantes de las elecciones de febrero impiden o dilaten el proceso hacia las elecciones de mayo, el país podría entrar en una situación de facto, ¿no? Lo que uno espera es que un escenario de esa naturaleza no se presente. Y por eso Pero está dentro de las posibilidades. Por supuesto que lo está. Y por eso yo, aunque parezca políticamente incorrecto, he defendido de manera pública la idea de que se produjera la reforma. Yo creo que los tiempos se agotan para esa posibilidad. O sea, yo creo que estamos ya en un momento del calendario en que esa posibilidad está muy lejos. Pero si hubiese un consenso y las fuerzas políticas llegan a un acuerdo, eso se aprueba en 3 días. Lo que pasa es que el consenso parece que notoriamente no se ha producido. Y sin un consenso de las fuerzas políticas y sin un respaldo de la opinión pública, de los grupos empresariales, de las iglesias, de los actores sociales que participan del debate y de la deliberación pública, una reforma constitucional sería cuestionada desde el punto de vista de su legitimación. Pero no hay duda de que como resultado de las elecciones primarias del 6 de octubre puede cambiar el escenario político. Por supuesto. Favorable a la reforma. Bueno, lo que pasa es, yo soy de la opinión de que la cuestión de la reforma puede continuar planteada a partir del resultado del 6 de octubre. Sí y solo sí. Quien obtiene la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana es el expresidente Leonel Fernández. Yo creo que si el expresidente Fernández no es electo candidato presidencial el 6 de octubre, esa posibilidad se diluye totalmente. Es decir, eliminar la reforma. Claro, es decir, que acometer la reforma deja de ser una posibilidad, en mi lectura. Solo se mantendría vigente después del 6 de octubre si el expresidente Fernández pierde las primarias. Gana las primarias, porque según lo que dicen los mismos líderes y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, la condición para retener el poder es la unidad monolítica del partido, y la única manera de mantener la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana es mediante un entendimiento entre los liderazgos del presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández, y ese entendimiento no se va a dar por la buena voluntad de uno y de otro. Ese entendimiento solo es posible a partir de un acuerdo en torno a intereses comunes. Pero quizás el interés del doctor Leonel Fernández como candidato ya sea distinto al interés del presidente Medina como líder político inhabilitado. Eso habría que esperar lo que suceda. Yo lo veo como un escenario en el que ambos se precisarían. Bien, si me lo permite, hacemos otra pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Estamos de regreso en Edición Nocturna conversando con el doctor Cristóbal Rodríguez, un conocido abogado constitucionalista. Y estamos hablando
de la posibilidad o de la imposibilidad de que se reforme la Constitución, primero para unificar las elecciones congresionales de las elecciones presidenciales y del Congreso, 3 meses después, en mayo, excluyamos al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y tomemos otras medidas que el pueblo dominicano o gran parte de la comunidad política dominicana entiende que son necesarios para normalizar la vida política del país, independizarla un poco del ajetreo político que de alguna manera la ata diariamente. En el caso hipotético de que gane el candidato oficial de la corriente del señor Danilo Medina, me refiero al licenciado Gonzalo Castillo, ¿no mejoraría el ambiente para una reforma? Lo que pasa es que el licenciado Castillo no aporta fuerza congresual para, digamos, empujar una reforma, y una reforma no se logra sin los votos suficientes, y para eso se necesita o un acuerdo con el grupo que representa en el Congreso o representado en el Congreso por el expresidente Fernández o la bancada del PRM. Pero si es decir, sin el acuerdo con uno de esos dos grupos no hay reforma. Sí, pero en el caso hipotético del doctor Leonel Fernández, ya no como candidato, ya perdida su última oportunidad para seguir liderando el partido, probablemente pierda en el corto plazo hasta la presidencia del partido por los conflictos internos. No estaría el presidente Danilo Medina en mejores condiciones de forzar un acuerdo favorable a la reforma con el doctor Leonel Fernández. También tendría él que ceder su posición, porque si no, su grupo podría desintegrarse, ¿no? O disminuir tremendamente su poder en el Congreso. Yo no veo claro qué interés podría tener el expresidente Fernández en una reforma en caso de que él quede fuera de la contienda presidencial en un escenario adverso el 6 de octubre. Bueno, pero muchos de sus diputados probablemente se adhieran a la reforma. Eso yo no lo veo claro, no me atrevería a aventurar un juicio. Pero eso es una posibilidad. Sobre ese escenario. Siempre es una posibilidad, yo no lo veo claro. Ahora, ¿no existe otra vía para resolver el problema de la unificación de las elecciones dadas? No hay posibilidad sin una modificación de la Constitución, porque es la Constitución que dice que se celebrarán en la tercera semana, el tercer domingo de febrero, de manera categórica, para evitar que, escueta, lacónica e inapelable. Para dejar una semana de descanso para que la gente pueda celebrar el Día de las Madres. O sea, y no solo el tema es que si usted sale de la política, hay una serie de eventos que suceden entre febrero 17 y mayo, entre febrero 16 y mayo 17, que son parte de la tradición popular de la República Dominicana, que inciden, que la gente, los analistas políticos normalmente no lo consideran, pero usted se imagina el carnaval en todas las ciudades en medio de un proceso electoral. No, y las elecciones, por ejemplo, las personas escogidas en las elecciones, los casi 4.000 nuevos funcionarios municipales, incluyendo los alcaldes que van a ser escogidos en febrero, van a tener que juramentarse en un día que es memorable en la historia dominicana, el aniversario de la Revolución de 1965. El 24 de abril. No solo del 65, del 84. Exacto, la gran poblada del 1984, ¿no? Entonces, pero hay un elemento que yo quisiera que no termine el programa, que para mí es el elemento estratégico más relevante en una reforma constitucional, sea que se haga ahora o cuando sea. Y es qué es lo que motivó originalmente mi propuesta. Y es el tema de establecer mecanismos en la Constitución que le den a la sociedad dominicana, a la economía, al sistema político, a la ciudadanía, a las familias, la tranquilidad que cada 4 años les roba por un periodo considerable de tiempo. Yo leí sus 2 artículos del Diario Libre. El fantasma de la reelección presidencial para modificar las reglas de juego sobre el tema de la duración del mandato del presidente de la República, con la finalidad de favorecer a un gobernante
en ejercicio. Yo creo que nosotros debemos como sociedad ser capaces de resolver ese tema por un tiempo, y para eso se necesita el establecimiento de previsiones constitucionales que incrementen el umbral de mayoría para la aprobación de la ley que declara la necesidad de la reforma. ¿Usted cree que a través de una ley orgánica, convirtiéndola en una ley orgánica? No, las 3/4 partes, usted entiende. En el caso de la mayoría, para la aprobación de la reforma, cuando ésta verse sobre la reelección presidencial, yo digo una de dos: o se eleva de 2/3 partes de los presentes en cada Cámara, que es como está configurado actualmente, a 2/3 partes de la matrícula de la Asamblea Nacional, o a 3/4 partes de los presentes. Si eso no fuera suficiente, yo he propuesto que la reforma constitucional sobre ese tema también tenga que ser objeto de un referendo aprobatorio. Doctor, pero la Constitución es muy clara, creo que en el artículo 124, con relación a la reelección, que son 2 periodos consecutivos y nunca más. Siempre lo ha sido. Sí, entonces, ¿por qué se hizo necesario un párrafo transitorio? A mí me parece que ese párrafo, bueno, es muy difícil decir que un párrafo o un texto en la Constitución sea inconstitucional, pero me parece que sobresatura en un principio. Ya, la Constitución siempre ha sido clara en la regla de sobreduración del periodo de gobierno y sobre reelección. O la prohíbe, o la permite por un periodo, o la permite por 2. Siempre ha sido clara. Lo que ha demostrado la realidad tosuda, como siempre es que no es suficiente la claridad. Y siempre hay claroscuros cuando median los intereses políticos en el combate por el control del poder. Ahora, entonces, ¿qué es lo que yo he dicho? Si hace 175 años que estamos viendo que eso no es suficiente, vamos a ir más allá de la mera prohibición o del mero establecimiento de una cláusula de prohibición. Ahora, doctor, yo quiero volver a la reforma del 2015, ¿no? La reforma del 2015 tuvo el propósito de devolver el principio de la reelección consecutiva por 2 periodos, ¿no?, que había sido eliminado en la Constitución del 2010. Y esa eliminación de la reelección presidencial consecutiva de la Constitución del 2010, al mismo tiempo habilitó a alguien que ya había sido 3 veces presidente y 2 veces consecutivas, porque de alguna manera el 16 de agosto del año 2012 terminaba la carrera presidencial del doctor Leonel Fernández. Igualmente terminaba la carrera presidencial del expresidente Hipólito Mejía. Lo que hizo la reforma del 2015 fue regresar al principio eliminado en la Constitución del 2010, y el párrafo constitucional, el párrafo transitorio, lo que hizo fue impedir o permitir que el doctor Leonel Fernández fuera nuevamente candidato presidencial. De manera pues que todas las reformas constitucionales que es conocidas en el país desde la caída de la tiranía de Trujillo han tenido como único y principal propósito el tema de la reelección. La del 94. No, desde 1844, incluida la Constitución de 1844, que estableció 2 disposiciones transitorias en su texto para decir una cosa distinta a las reglas que establecía el cuerpo de la Constitución en materia de duración del periodo y de reelección. O sea, no es después de la caída de la tiranía, es desde hace 175 años. Sí, pero la Constitución del 63 prohibía la reelección. Claro, pero lo que le digo es 33 de las 38 reformas constitucionales que hemos tenido en el país han tenido como objeto el tema de la reforma de la reelección presidencial o de la duración del mandato presidencial. 33. Bien, doctor, permítanos hacer una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final de nuestra interesante entrevista con el doctor Cristóbal Rodríguez, un experto en materia constitucional.
Bien, llegamos ya a la parte final de nuestra conversación, más que una entrevista con el doctor Cristóbal Rodríguez. Hemos estado hablando durante toda la noche sobre el tema de la reforma constitucional y los efectos que pudiesen tener la reforma sobre la vida política y el hecho de los mismos efectos totalmente diferentes si esa reforma no se aplica antes de las elecciones de febrero. Doctor, ¿qué podría lograr, qué efecto o qué factor podría contribuir a que la clase política que aún se opone a una reforma, dada el peligro que representa la separación de las elecciones con solo 3 meses de distancia una de la otra, pudiese cambiar la posibilidad de que realmente se plantee la reforma? ¿Qué hecho podría contribuir a eso? Además del que ya usted mencionó, de un eventual triunfo del doctor Leonel Fernández en las primarias del PLD. ¿Qué podría suceder? No lo sé. No lo sé. Yo sí pienso que ha habido una lectura, a mi juicio, equivocada de los factores de poder de cara al proceso de febrero de 2016 desde la oposición política, que es el factor dominante para que la reforma no haya sido posible en este momento. Es decir, para que haya reforma se necesitan votos en el Congreso, en la Asamblea Nacional. Y sin los votos del principal partido de oposición, que es el PRM, sencillamente no hay reforma. Doctor, muchos analistas políticos ven las elecciones primarias de esta manera. Dice, si gana el doctor Leonel Fernández, podría darse la unificación o el acuerdo interno en el PLD para fortalecer, habilitar al presidente con vista al 2024, y eso realmente debilitaría la posibilidad de que el candidato que resultara de las primarias del PRM, que es el único partido con vocación de ganar las elecciones, ¿no? Primero eso. Segundo, si gana el candidato oficial, que es el señor Gonzalo Castillo, también el gobierno dominicano probablemente volcaría todo su apoyo a favor de esa candidatura, disminuyendo las posibilidades de que el PRM gane las elecciones. Y evidentemente el primer esfuerzo sería con vista a las elecciones de febrero. ¿Por qué entonces el PRM, si se ve como tan fácil ese problema, el PRM se opone a una reforma? No conozco las interioridades, las razones. Sí creo que hay un sesgo y que hay factores importantes que están fuera de foco en la valoración de la coyuntura política. Eso yo lo creo, que ha hecho, digamos, que la decisión haya sido la de no prestar el apoyo a una iniciativa. Yo estoy, no quiero decir convencido, pero la forma, el lente desde el cual veo el panorama político y sus implicaciones probables en los próximos meses, me lleva a concluir que no se está leyendo de manera adecuada desde la oposición. Doctor, y frente a esas posibilidades, ¿cree usted que la Junta Central Electoral tiene la suficiente autoridad como para garantizarle al país unas elecciones transparentes, diáfanas, libres de todo cuestionamiento? Nos quedan 1 minuto y medio. Yo creo que en las cuestiones que tienen que ver con la competencia de la Junta Central Electoral, que son de la incumbencia de la Junta, el proceso está garantizado. Lo que pasa es que hay cosas que escapan a la voluntad, a la competencia, a las facultades de la Junta Central Electoral, que están planteadas simplemente como elementos y eventos probables a suceder en el proceso, o probables de suceder en el proceso. Pero esos factores pueden ser determinantes. Claro, pero escapan al control de la Junta. O sea que la Junta no tiene ningún nivel, ningún mecanismo para resolver un eventual desbordamiento de impugnaciones que haga colapsar el sistema de resolución de controversias a nivel electoral en el país. No tiene mecanismos. Eso es un imponderable que escapa
a la que pueda hacer la competencia que le asigne la ley o la Constitución a la Junta, para poner un caso. Bien, doctor, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra Un placer, invitación. como siempre, don Miguel. Le estoy muy agradecido y espero que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema y hayan aprendido y se percaten bien de los factores que pudieran incidir negativamente y positivamente también en los procesos electorales que se avecinan en el año 2020. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.